Bien, seguimos aquí en Enlace Regional. Estamos transmitiendo para todo el Perú a través de nuestra plataforma informativa. ¿No? Los niveles de pobreza se ha conocido hoy a través de un informe del Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas. Está casi a niveles de la pandemia. Este impacto ha calado mucho y ha preocupado. Está alrededor del 29% de los peruanos, esto en el rango que se ha dado oficialmente a conocer por el INEI al año 2023. Respecto al año 2022, la pobreza monetaria creció 1,5 puntos al año pasado. Son las 1 de la tarde con 52 minutos y bien, como hemos anunciado, ya estamos en contacto con el señor Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, a quien agradecemos este contacto. Señor Arnillas, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Arnillas. Bien, vamos a tratar de... Ahora parece que ya estamos en contacto. Señor Arnillas, ¿me escucha? Bien. Son las 1 de la tarde con 53 minutos, 1 con 53 minutos. Este informe se había suspendido por parte del INEI la presentación oficial de las cifras, pobreza monetaria. Sin embargo, se había dicho extraoficialmente que se daría la próxima semana. Se ha difundido hoy a través de las redes sociales y la página web del INEI los resultados de su análisis sobre esta materia, ¿no? De acuerdo a la entidad, 596.000 peruanos cayeron en esta situación deplorable en el año 2023 en comparación al año 2022. La INEI o el INEI indica que hay 9.7 millones de peruanos en situación de pobreza monetaria en todo el país, con solo lo que equivale al 29% de la población. La población total vive bajo esta condición. De esta forma, este indicador creció 1,5 puntos en comparación al año 2022, cuando la pobreza monetaria afectaba al 27,5% de los peruanos. Seguimos aquí en Enlace Regional. Hay que recordar que el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas considera que un pobre monetario es aquella persona que vive en hogares que no pueden cubrir el costo de su canasta básica de consumo, lo que incluye alimentos y no alimentos. Esto por persona, el costo de la canasta familiar es de 446 soles, ¿no? Con estos resultados, las cifras de pobreza monetaria del INEI son menores tanto en la tasa general como el crecimiento interanual, a lo que estimaba consultores y privados y también el mismo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDES, ¿no? A inicio ya de abril, el titular de este sector, Julio de Martínez, dijo al diario Gestión que consideraban que la pobreza monetaria en el Perú había crecido por lo menos 2,5% en el año 2023. Es una situación preocupante, indudablemente, porque se está dando a conocer estas cifras compartidas de la pobreza monetaria que ha subido en el año 2023 y ha alcanzado el 29% de peruanos, que equivale a 9.780.000 personas en pobreza extrema, que significa 5,7%, y pobreza no extrema 23,3%. 1 de la tarde con 55 minutos, 1 con 55 minutos aquí en Enlace Regional. Vamos a precisar también nosotros que se ha conocido que ya con 52 votos a favor, el Pleno del Congreso ha aprobado interpelar a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuéllar, para que responda por los términos y duración de la concesión del servicio de agua potable en nuestro país. La titular del Ministerio de Vivienda debe acudir a la sede del Parlamento el próximo viernes 17 de mayo a las 10 de la mañana. 1 de la tarde con 56 minutos aquí en Enlace Regional.
Ya hemos retomado la comunicación con el señor Federico Arnías, presidente de la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, a quien saludamos. Señor Arnías, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros radioescuchas. Un saludo para todo el Perú. Sí, señor Arnías, un formalismo decir buenas tardes, pero no es una buena noticia la que hemos recibido hoy, aunque se preveía este informe ya del INEI que no iba a ser tan bueno en cuanto a esta situación de la pobreza en nuestro país, que ha escalado de 27,5% en el 22 a 29% en el 23. ¿Qué significa ello, señor Arnías? Mire, lo que estamos viendo es efectivamente un alza en la incidencia de la pobreza, y la verdad es que nosotros estamos viendo un horizonte un poquito más amplio. Estamos viendo desde el 2019 y allí lo que tenemos son un alza de 9 puntos porcentuales, si lo vemos desde el 2019 al 2023, y por eso es que es tan delicada la situación, ¿no? La población en situación de pobreza ha crecido en más de 3 millones de personas en este periodo, y ese es el reto, cómo volver a los niveles del 20%. Ahora, señor Arnías, entonces recae en la responsabilidad de este gobierno también, de Dina Boluarte, esta situación que no se ha hecho nada, al menos para tratar de impedir este índice. Mire, aquí lo que estamos mirando es en parte el impacto del COVID y la dificultad que hemos tenido desde el 2020 para acá para revertir de manera significativa esa situación. Incluso si nos comparamos con el 2021, prácticamente hemos retrocedido 3 puntos porcentuales, ¿no? Esto, ¿cómo influye sobre todo a las zonas más alejadas del país, señor Arnías? Mire, acá hay que mirar y precisar la diferencia entre los procesos en áreas urbanas y en áreas rurales, ¿no? En las áreas rurales, la incidencia de la pobreza monetaria, que es de la que estamos hablando, está bastante por encima del promedio nacional, ¿no? Si el promedio nacional está en el orden del 29% para el 2023, en las zonas rurales ese porcentaje se eleva prácticamente 10 puntos por encima, casi 11, ¿no? Se llega a 39,8% de la población. Es cierto que en términos absolutos hay más personas en situación de pobreza en zonas urbanas que rurales, pero la pobreza en zonas rurales afecta a más parte de la población que en términos relativos en las zonas urbanas, ¿no? Ahora, viendo también este informe del INEI, los informes se ha revelado que son 10 los departamentos, contando a la provincia constitucional del Callao, que tienen tasas de pobreza monetaria superior al 29% promedio del país. Por ejemplo, la región con la tasa más alta es Cajamarca, ¿no? Increíblemente, con tanta riqueza, con 44,5%. Así es. Y en el caso de Piura, que está en el mismo grupo, digamos, está en el orden del 30% en el 22, y su situación no ha mejorado, ¿no? Está en 33% en el 23. O sea, tenemos algunas regiones en las cuales hay una concentración significativa de pobreza, como es el caso de Cajamarca, de Loreto, de Pasco, Puno, ¿no? Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, ya hablamos del Callao, ya hablamos de Piura y de La Libertad. Este grupo de regiones son las que tienen, con cifras para el año 2023, la mayor incidencia de pobreza monetaria, ¿no? Todas estas regiones están encima del 30% de incidencia de la pobreza. Y en cuanto al análisis de la canasta básica familiar, también hay una variación, señor Arnías.
Sí, hay una variación en el costo de la canasta, ¿no? Que es parte de los temas que están detrás, ¿no? Y que explica este incremento de la población en situación de pobreza y de pobreza extrema en particular, ¿no? ¿Qué se espera usted, como su experiencia y dentro del análisis como presidente de la Mesa de Concentración de la Lucha contra la Pobreza, señor Arnías, para los próximos años? Estamos en una situación muy difícil que se puede, ¿cómo se puede analizar? ¿Hay mejoras que se vienen o de lo contrario no? Mira, yo creo que si la pobreza ha venido incrementándose en este tiempo, quiere decir que no estamos siendo eficaces como Estado, como sociedad, para llegar a la población. Es cierto que hemos tenido algunas condiciones, en especial climáticas, específicamente complejas, ¿no? Que han tenido o tienen incidencias en algunas regiones del país. No podemos olvidar los problemas climáticos y los problemas sociales que ha sufrido la región de Puno, por ejemplo. Pero entonces sí tenemos que tener una estrategia nacional que permita justamente corregir esta situación, o sea, que nos permita sobreponernos a este impacto que está teniendo el incremento de la pobreza en el país, desarrollando las capacidades económicas y productivas de nuestra población, ¿no? Señor Arnías, ¿esta recesión en la cual aún no salimos influye en que haya más pobres en el país? Sí, estamos hablando no solamente de porcentajes, detrás de cada punto porcentual hay miles de personas, ¿no? Claro. Que están siendo afectadas por este cambio de situación, ¿no? En sus niveles de ingreso y de consumo. Recordemos que la pobreza monetaria lo que mide es el consumo del hogar, se valoriza el consumo del hogar, ¿no? El gasto del hogar, y eso es lo que nos está reflejando esta situación de la que estamos hablando, ¿no? Y ahora, finalmente, señor Arnías, en cuanto al gasto del hogar, es muy difícil mantener un hogar si no hay un empleo, porque también ha aumentado el desempleo en nuestro país. Bueno, efectivamente, además no es solamente un tema de desempleo, es también un tema de informalidad en el empleo, que incluye entonces derechos no protegidos y en ese sentido costos que se transfieren a las personas, ¿no? Porque no hay seguridad en la salud, por ejemplo, que suele ser un componente que puede ser catastrófico para el bienestar de un hogar, ¿no? Porque no tiene cómo enfrentar determinadas enfermedades, ¿no? Un panorama muy difícil que enfrenta nuestro país en estos momentos. Muchas gracias, señor Federico Arnías, presidente de la Mesa de Concentración para la Lucha contra la Pobreza, por esta participación aquí en RCR. Muy amable. Muy amables ustedes y por la oportunidad de dirigirnos a todo el país a través de su frecuencia radial. Muchas gracias, el señor Federico Arnías, aquí en RCR dando este análisis de este informe que ha dado hoy el Instituto Nacional de Estadísticas. Culminamos con esta entrevista, también la presente edición. Muchas gracias, muy buenas tardes. RCR, Red de Comunicación Regional, presentó Enlace Regional. Nos volveremos a escuchar mañana a la misma hora y en esta misma frecuencia. Gracias por su sintonía.